diapositiva. A ver si sigue. Ahí lo estamos viendo. ¿Lo están viendo bien? Sí. Bien. Habíamos quedado acá en el nivel subcelular, que son las estructuras que forman la célula, ¿sí? Que vieron que está dentro del nivel abiótico, el nivel subcelular. Por sí solas esas estructuras no tienen la categoría de vida, ¿sí? Y dentro de ellas tenemos las que no son membranosas y las que son membranosas o llamadas organelos. Si recuerdan, se remontan a tiempos atrás, ustedes después del nivel molecular saltaban al de organelo. Pero estamos en condiciones ya de poder incorporar estas distinciones que es solo molécula, macromolécula y supramolécula, ¿sí? Y haciendo un paralelismo entre supramolécula y estructura celular no membranosa, ¿sí? ¿Están pidiéndome entrar? Bien. Bueno, a ver, se me fue. Si ustedes observan este modelito que yo les armé acá en la diapositiva, ¿esto constituye un mapa conceptual? Creo que a algunos de ustedes que les corregí el mapa conceptual, les pedí que buscaran cómo se construye un mapa conceptual. Porque muchos de ustedes hicieron un esquema o hicieron un resumen, algunos hicieron el mapa conceptual, estuvo correcto, pero otros no hicieron un mapa conceptual. Entonces la idea es ver cómo se construye un mapa conceptual, ¿sí? Ustedes observan esta disposición, tiene la disposición de mapa conceptual, pero le falta algo para hacer un mapa conceptual. A ver quién se da cuenta qué es lo que le falta. ¿Qué le falta para hacer un mapa conceptual? Profe, hay alguien hablando por el chat respondiendo a tus preguntas. ¿Sí? ¡Ay, gato! ¿Quién está hablando por el chat acá? Franco, creo. ¿Franco? ¿No tiene micrófono? Porque el chat, si yo me pongo a revisar el chat, tengo que salir de acá, poner el chat, ¿verdad? Como que es imposible. Acá me deja verlo. 1. Definiciones, dice. A ver. Un mapa conceptual, como ustedes pueden ver, está constituido por una serie de conceptos, ¿sí?, que están ordenados jerárquicamente. Si ustedes miran, el primer concepto, que vendría a ser de lo que se trata este mapa conceptual, lo tengo en la parte superior y central del mapa, que es niveles de organización, ¿sí? Los conceptos subsiguientes vienen en otro orden jerárquico, ¿verdad? Están por debajo de niveles de organización. ¿Qué quiere decir? Que los niveles de organización son dos, aquellos que no tienen vida y aquellos que tienen vida, ¿sí? Los niveles que yo coloco debajo de esos dos grandes componentes del nivel de organización son, a su vez, dependientes de uno de cada de esos dos niveles que marcamos en el nivel superior. O sea, tienen menor jerarquía dentro de esa organización del mapa, ¿sí? Dentro de los abióticos tengo todos los niveles químicos, y dentro de los bióticos tengo varios niveles en el mismo nivel jerárquico, ¿verdad? Porque son bióticos todos, ¿sí? A continuación, ¿sí? Después, dentro del nivel químico, veo que tengo otros niveles de menor jerarquía, que serían todos los que integran el nivel químico, ¿sí? Y a su vez, dentro del nivel que subdividía los niveles químicos, tengo otros de menor jerarquía que integran, ¿verdad?, esos subniveles que están por debajo. Es decir, el mapa conceptual se tiene que organizar siempre con el concepto principal, el de mayor jerarquía, los conceptos que se asocian directamente a ese nivel de mayor jerarquía, y luego dentro de cada uno de ellos
los diferentes niveles jerárquicos que van apareciendo, ¿sí? Generalmente el mapa conceptual se construye luego de ver un video o luego de hacer una lectura, y se toman solamente los conceptos. Vieron que, salvo acá que hice trampa, porque necesitaba colocar, yo tendría que haber puesto solamente organelo, lo que pasa es que quería hacer esta distinción de estructura no membranosa y membranosa, y no hay un nombre único, entonces puse como una especie de frase, pero en el resto de, los niveles solamente usé una palabra. Eso es otra característica de los mapas. Los mapas usan conceptos, ¿sí? Un concepto de abiótico, un concepto de biótico, un concepto de celular, de tisular, de órgano, de aparato, de organismo, ¿sí? ¿Qué le está faltando a este mapa conceptual? Para hacer un verdadero mapa conceptual. Yo organicé los conceptos en forma jerárquica, pero le está faltando algo para que sea un mapa conceptual. ¿Quién sabe qué le falta? Palabras que los conecten. Exactamente, palabras que los conecten. Bueno, ahora ayúdenme entonces, ¿qué palabra tendríamos que colocar entre niveles de organización abióticos y bióticos? Aquí, ¿qué palabrita de conexión deberíamos colocar? Vivos y no vivos. Eso es abiótico y biótico, pero acá, entre niveles de organización abióticos y bióticos, ¿qué debería decir para poder leer este mapa? Se separan. Se separan en abióticos, bióticos. Están constituidos por abióticos y bióticos. Son de dos tipos, abióticos y bióticos. O sea, ¿vieron? Acá pueden poner la palabra que quieran ustedes que les permita entender por qué dividimos a los niveles de organización en abióticos y bióticos. ¿Sí? Cuando tengo abióticos y me paso al químico, ¿qué palabrita debería existir aquí entre abióticos y químicos? Nivel. ¿Cómo? No se te escuchó. O sea, nivel de nivel químico. A ver, abiótico, químico. ¿Por qué a los abióticos los divido en químicos? ¿Tiene otras divisiones? No, ¿verdad? Los abióticos, ¿verdad? Son químicos. Todos los abióticos son químicos. No hay otra categoría dentro de los abióticos. ¿Entienden? Así que puedo poner son químicos o se refiere a químicos, ¿verdad? Algo que acá me una abiótico y químico, ¿sí? Y después, entre químico y el resto, en esta flechita que está dividiendo a todos los químicos, ¿Se divide? se dividen, se clasifican, se separan, ¿ya? Y ahí tienen subatómico, atómico, molecular y subcelular, ¿verdad? Y entre subatómico y electrones y protones y neutrones, ¿qué podría poner ahí? Formado por. Formado por, ahí va, son ejemplos de, ¿verdad? Ahí puedo poner cualquier cosa que tenga que ver que el nivel subatómico está integrado por, ¿sí? ¿Entienden? Y atómico, ¿qué palabra aquí? Entre atómico, átomos, carbono, hidrógeno, oxígeno. Formado. Formado por, son, cualquier palabra que me permita saber que los átomos, ¿verdad? Integran el nivel atómico. Y en molecular, que tengo 3 divisiones, que pondría dividido en moléculas, macromoléculas, supramoléculas. Y en subcelular, aquí, En estructuras celulares. ahí va, dividido en estructuras celulares y estructuras no membranosas y membranosas, y acá entre simple y doble,
estructuras celulares membranosas u organelos, simples y dobles. Pueden ser. Pueden ser simples y dobles. Ahí va, muy bien. Y después tendríamos que pasar al biótico. Entre bióticos y todas estas divisiones que aparecen, ¿qué debería decir ahí? ¿Qué debería decir aquí? Son, ahí va, celular, tisular, órgano, aparato, sistema, organismo y los ecológicos. ¿Sí? ¿Queda claro? Es decir, un mapa conceptual es algo sencillo que me muestra todos los conceptos que trabaja un texto o un video o lo que sea, ordenados de manera jerárquica. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo leo niveles de organización, todo es nivel de organización. Lo único que esos niveles de organización se separan en diferentes categorías. La primera categoría es que hay unos que son no vivos y otros que son vivos. ¿Sí? Después, dentro de los no vivos, o sea, los abióticos, todos son de nivel químico, o sea, todos tienen que ver con la química. Y ahí tengo varias categorías de químicos. Yo puedo tener los elementos subatómicos, o sea, los que componen a un átomo, y esos se organizan y forman al átomo, que es el nivel atómico. Esos a su vez se unen y forman el nivel molecular, que si los tengo solamente unidos en pequeña cantidad, formo una molécula. Si tengo muchas moléculas que a su vez se unen, formo una macromolécula. Y si tengo varias macromoléculas que a su vez se unen, formo una supramolécula. El nivel subcelular está constituido por todo lo que hay dentro de una célula. Algunas de esas estructuras tienen membrana y otras no lo tienen. Las que tienen membrana se llaman organelos, y pueden tener una sola membrana, y les digo simples, o pueden tener una doble membrana, y les digo dobles. Esto tiene que ver con uno de los ejercicios que tienen en el práctico, el primer práctico, la actividad práctica, que les pide hacer un cuadro de cuáles son organelos o estructuras citoplasmáticas, mejor dicho, que no tienen membrana, y hay dos, filamentosas y granulares, y cuáles son estructuras celulares membranosas, o sea, organelos. ¿Bien? ¿De acuerdo? Así que el que hizo un mapa conceptual entregó como una especie de resumen. Yo le pedí que buscara cómo se construye un mapa conceptual, ahora más o menos lo explicamos, y luego ustedes lo que van a hacer es tratar de volverlo a hacer. ¿Sí? Bien, vamos a continuar entonces con las definiciones. Si tengo que definir los niveles químicos, voy a tener que definir el nivel subatómico primero, luego que voy a tener que definir después Atómico. el átomo, después Molecular. molécula. ¿Qué otra cosa tengo que definir? Su Macro, ¿qué? Macromolécula. macromolécula, Macromolécula y supramolécula. supramolécula. ¿Y qué otro nivel voy a tener que definir si es químico? Subatómico, Subatómico, atómico, molécula, macromolécula, supramolécula, ¿y qué me está faltando? El subcelular. El subcelular, exactamente. Bueno, como definición de nivel subatómico, ¿verdad? El átomo es la unidad más pequeña que forma la materia, ¿verdad? Y los componentes de esa unidad atómica son, ¿verdad?, los niveles subatómicos. O sea que los niveles subatómicos serían los componentes del nivel atómico. Esos son, como lo ven en la lámina, el núcleo formado por protones y neutrones, y los electrones en las órbitas alrededor del núcleo. ¿Sí? ¿De acuerdo? La característica que tiene este nivel subatómico es que no puedo dividirlos, estos elementos, en otros más pequeños. Si bien sabemos que están formados por otros más pequeños, porque capaz que en física alguna vez hablaron de los quarks, ¿no? Los quarks son parte de los electrones. Entonces ahí ustedes tienen unas partículas que son más pequeñas, pero indivisibles por métodos físicos o químicos conocidos actualmente. Bien, el otro nivel, el atómico, ¿verdad?
todos los átomos, todos los que vemos en la tabla periódica son átomos. El más sencillo es el hidrógeno, con un protón y un electrón, ¿sí? Y un átomo es la unidad más pequeña constituyente de la materia, ¿sí? Y acá tenemos La unidad. ¿eh? No. ¿Cómo defino elemento? Porque un elemento puede ser un átomo solo, pero puede ser una molécula. Si ustedes observaron en el video de materia, nos explicaba muy claramente que el oxígeno como tal no existe como O, existe como O2. O sea que un oxígeno está formado por dos átomos de oxígeno en realidad. Si yo lo pienso que la unión de átomos es una molécula, es correcto pensar que esa molécula, ese oxígeno O2, es una molécula. Pero como esa molécula está constituida por átomos iguales, aparte de molécula, le puedo seguir considerando un elemento, porque no pierde las propiedades que tiene el oxígeno por sí solo. Entonces, cuando una molécula está formada por los mismos átomos, puedo seguir considerando a ese conjunto elemento, ¿sí? Es un elemento, sería una unidad, ¿verdad? Atómica, que no puede ser dividida por ningún método físico ni químico, ¿sí? Que no puede ser dividida, no puede ser separarse en sustancias más simples, ¿sí? Mientras que una molécula es un conjunto, ¿verdad?, de átomos o de elementos, ¿sí?, enlazados químicamente con algún tipo de enlace, ¿verdad?, que a su vez, en esa unión, adquieren nuevas propiedades características de esa molécula. Por ejemplo, el agua. El agua está hecha de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Bien. Las propiedades del oxígeno y las propiedades del hidrógeno son diferentes a las propiedades del agua, ¿tá? Al haberse unido esos átomos, adquirieron propiedades características que la diferencian del oxígeno y del hidrógeno. Ahora no es más oxígeno y hidrógeno, ahora es H2O, es agua, y tiene propiedades diferentes, ¿sí? La macromolécula sería el conjunto de moléculas unidas, constituidas por muchos o miles de átomos, cientos y miles de átomos. Entonces ahí estaría en presencia de una macromolécula. Y una supramolécula sería el conjunto de varias macromoléculas, ¿sí? En este caso, las uniones de estas macromoléculas para formar una supramolécula, ¿verdad?, generalmente están realizadas por enlaces que no son covalentes, ¿verdad? En la macromolécula los enlaces pueden ser covalentes, en el caso de la supramolécula no. Hay otro tipo de amalgamas entre estas macromoléculas que le dan esa categoría de supramolécula. Bien. Ahora tendrían que definir los niveles biológicos. ¿Cuál es el primer biológico que tendrían que definir? ¿Cuál es el primer nivel? Celular. El nivel celular. Ahí va. Y esto ya lo habíamos visto los que hicieron ya el práctico, que vieron que la teoría celular hablaba de esta característica, que la célula es la unidad anatómica, o sea que forma parte de la estructura de todos los seres vivos, ya sea un ser unicelular o pluricelular, y además es la unidad fisiológica, es decir, que cumple con todas las funciones vitales de cualquier ser vivo. En la lámina podemos ver que hay dos tipos celulares, o sea, este nivel está formado por los procariotas y los eucariotas, y podemos ver también los diferentes tipos de células eucariotas, ¿sí? Estas que tenemos aquí, que son las de los protistas, algas y protozoarios. Esta otra que sería una célula fungi, esto es una levadura, ¿sí? Una célula de planta y una célula animal. Las cuatro son de tipo eucariota. ¿Qué nivel le sigue en la definición? El pluricelular. Estoy en el nivel pluricelular. Cuando se juntan varias células forman un Tejido. tejido. No todos los seres vivos que tienen muchas células forman tejidos. Ustedes capaz que el año pasado vieron a los poríferos son asambleas celulares. No se especializan
los diferentes tipos celulares en cumplir funciones determinadas. Entonces, si bien hay muchas células, no alcanzan el nivel tisular. Pero cuando alcanzan el nivel tisular, un tejido se define como un conjunto de células organizados, ¿verdad? De uno o de varios tipos, porque no necesariamente en el tejido tienen que ser todas iguales las células. Pienso en la sangre, que es un tejido, y la sangre tiene glóbulos rojos, tiene glóbulos blancos, tiene plaquetas, o sea, hay varias formas celulares con múltiples funciones y siguen siendo un tejido, ¿sí? El tejido es ese conjunto de células que se especializa o se dedica, ¿verdad?, a una o varios tipos de funciones y que además generalmente tienen un origen embrionario común, ¿verdad? Eso no sería aplicable a todos los tejidos, pero en la mayor parte de ellos se cumple. Y en la diapositiva ustedes tienen los nombres de los tejidos básicos animales, que son 4, el epitelial, el conjuntivo, el muscular y el nervioso. Después vamos a ver que hay muchas variantes dentro del epitelial, muchas variantes dentro del conjuntivo, 3 variantes dentro del muscular, y el nervioso no es que tenga variantes, sino que tiene diferentes formas de neuronas, que me permite distinguir en dónde lo puedo encontrar. Tejidos de las plantas, los tejidos de las plantas se clasifican según su función, y ahí ven, por ejemplo, los de protección, los de conducción, los de nutrición, los de sostén y los de crecimiento, ¿verdad? A nosotros estos este año no nos interesa, pero me pareció interesante traerlos porque generalmente no los manejan, y por lo menos que tengo una idea que todos esos nombres, la epidermis, el suber, el xilema, el floema, parénquimas, colénquimas, esclerénquimas y meristemo, son nombres de tejidos de plantas. En el siguiente nivel tenemos el órgano, ¿verdad?, que sería la estructura formada por la unión de varios tejidos, pero no solamente la unión de tejidos aleatorios, sino con la finalidad de realizar una función. O sea, esos tejidos están organizados para cumplir una función. Y se me ocurre tomar cualquiera de ellos, pero por ejemplo, el intestino, que tengo acá, el intestino grueso, el colon en particular. El colon, como órgano, tiene la misión de formar la materia fecal, de absorber agua, ¿verdad? Tiene varias funciones. Pero esas funciones las cumplen diferentes tejidos, ¿sí? Para que se forme la materia fecal, aparte de que allá dentro del intestino va a haber bacterias, los tejidos liberan sustancias que van a permitir que lo que comimos, si no nos sirvió, se vaya descomponiendo, ¿sí? Vaya permitiendo la acción de las bacterias, y además ese contenido vaya avanzando a lo largo de este tubo para finalmente salir por el ano, ¿sí? Para poder avanzar, acá tengo que tener algo que lo mueva, o sea que tiene que tener tejido muscular, pero también tiene que tener el tejido que permita que se degrade, ¿verdad? Es decir, que libere enzimas, que degraden esta materia que quedó metida ahí adentro y que no nos sirve, ¿sí? Y a su vez tengo que tener tejido nervioso que inerve al músculo para que esto se pueda mover, ¿verdad?, y pueda continuar avanzando la materia. Entonces, este órgano está formado por un conjunto de tejidos, ¿sí?, que si bien son diferentes, están todos abocados a que cumpla el órgano su función, ¿sí? Y pasa lo mismo con los riñones, con el hígado, con el cerebro, con los vasos sanguíneos, con el corazón. Acá tengo los pulmones, la tráquea, la laringe. Todos son conjuntos de órganos que se juntaron, se organizaron para permitir que esa estructura, que es el órgano, cumpla una función concreta. Después del nivel de órgano viene el nivel de sistemas. sistemas, y ahí vieron que nosotros ponemos aparato y sistema. Con algunos compañeros ya lo discutimos esto. El término aparato y sistema es muy escabroso, debería ser todo sistema, porque un sistema, como podrán ver, es un conjunto de elementos que tienen una función, ¿sí? O que cumplen un cometido, ¿sí? Y puedo tener el sistema solar, el sistema informático, sistema
sistema orgánico, ¿verdad? Es decir, hay diferentes tipos de sistemas, pero el sistema siempre es un conjunto de elementos. En biología, el sistema es un conjunto de órganos, ¿sí? Un conjunto de órganos, lo habíamos anotado en la clase, formado por tejidos donde ellos predominan, Exacto. dando órganos. Exactamente, como dice la compañera, solamente los que estudian anatomía hacen la distinción entre aparato y sistema. Los demás no. Si ustedes toman el libro de fisiología, van a ver que es sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema nervioso, todos son sistemas. Pero si toman el libro de anatomía, abren Tórtora, se van a encontrar que algunos son sistemas y otros son aparatos. En realidad, ambos son conjuntos de órganos que actúan de manera coordinada para cumplir funciones comunes. Los dos, el aparato y el sistema. Pero como bien decía la compañera, en un sistema los órganos están compuestos por un tejido predominante. Por eso decimos que el órgano es homogéneo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hago un corte de ese órgano y lo observo al microscopio, en el microscopio me va a aparecer un tejido que predomina, ¿sí? Mientras que en un aparato, cuando corto ese órgano, ¿verdad? Me van a aparecer varios tejidos y ninguno de ellos va a predominar. Decimos que son órganos heterogéneos. Hay otra diferencia que no sé si llegamos a establecer en la clase, porque creo que ahí fue cuando se terminó, que los órganos que forman un sistema se encuentran distribuidos por todo el cuerpo. Y piensen, por ejemplo, sistema nervioso. Tengo, si bien en el centro tengo el cerebro, el cerebelo, la médula, hacia todos lados del cuerpo nos llegan nervios. O sea que los órganos del sistema nervioso están distribuidos por todo el cuerpo, ¿sí? Pensemos en las venas y las arterias. Hay venas y arterias por todo el cuerpo. Las venas y las arterias son órganos pertenecientes al sistema cardiovascular, ¿sí? El óseo, ¿sí? Hay huesos por todos lados. No hay una parte del cuerpo que no tenga huesos, o sea que sus órganos están distribuidos por todos lados. Y en casualidad, también hay un tejido que predomina en los huesos, que es el conjuntivo óseo. Entonces, no solamente los órganos del sistema son homogéneos, o sea que tienen un tejido que predomina, sino que también se encuentran distribuidos por todo el cuerpo. Y la otra característica, ¿verdad?, la tienen los aparatos, que tienen órganos heterogéneos, o sea que tienen muchos tejidos y ninguno de ellos predomina sobre otro. Y sus órganos suelen estar concentrados en alguna región del cuerpo. Por ejemplo, el aparato respiratorio tiene sus órganos concentrados en el tórax, ¿sí? Por ejemplo, en los miembros superiores y en los miembros inferiores yo no encuentro ningún órgano del aparato respiratorio, ¿sí? La mayor parte de los órganos del aparato respiratorio están en el tórax. El aparato digestivo, por ejemplo, si bien están en la cabeza, en el cuello, hay órganos digestivos, la mayor parte de los órganos del aparato digestivo están concentrados en el abdomen. Entonces, los órganos de un aparato, ¿verdad?, suelen estar concentrados en una región o subregión del cuerpo, ¿sí? Eso sería lo otro que tendría que estar mirando cuando pienso en un aparato o en un sistema. Bien, y en el ejercicio que ustedes tenían que distinguir cuáles eran los niveles de organización que están marcados acá y cuáles son estos niveles. ¿Qué me están mostrando cada uno de los dibujitos? El rojo creo que era muscular. Ahí va, ¿qué es? ¿Sistema o aparato? Está por todo el cuerpo. Es sistema, ¿vieron? Como los veo por todo el cuerpo, sistema. ¿Bien? Y acá, ¿el primero qué es? Epitelial. O sea, de la piel. Lo que veo es la piel y epitelial, ¿es lo mismo? Epitelial es tipo tejido. Es un tejido que tiene la piel, por lo tanto, ¿la piel qué es? Un tejido. No. Un órgano. Es un órgano. Es el órgano más grande que tenemos, ¿sí? El órgano más grande es la piel. Está formado por un epitelio, que es el que está por fuera, pero debajo de ese epitelio hay un conjuntivo que está en la misma proporción que el epitelio,
y debajo de ese del conjuntivo hay un adiposo, que es el que forma toda nuestra forma, ¿verdad?, alrededor de los músculos, y que tiene la misma proporción que el epitelio, ¿sí? Por lo tanto, es un órgano, ¿verdad?, que está distribuido ¿en dónde? En todo el Por cuerpo. todo el cuerpo. En todo el cuerpo. Por lo tanto, acá estoy en presencia de un Sistema. sistema. ¿Cómo se llama el sistema integrado por la piel, los pelos, las uñas y las glándulas sebáceas y sudoríparas? Tegumentario. El tegumentario. Ahí va, este es el sistema tegumentario. El de al lado, ¿cuáles son los órganos de este? ¿Es nervioso? ¿Cuál? El nervioso. ¿No es el de los segundo huesos? no es nervioso. No, Es el ese óseo. Claro, no parece el los óseo. huesos. Ahí va, tengo huesos por todos lados, de los órganos son los huesos. Ah, ¿Cómo se llama al sistema de los huesos? Sistema óseo. Óseo. El sistema porque está distribuido por todo el cuerpo y hay un tejido que predomina, que es el conjuntivo óseo. El de al lado, El músculo. muscular. músculo, que está formado por un tejido que también predomina, que es y distribuido por todo el cuerpo, por lo tanto se llama Muscular. sistema muscular. Ahí va. El de al lado, Nervioso. 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 También vieron nervios por todo el cuerpo, el cerebro, el cerebelo, la médula espinal, ¿sí? Es un Sistema. sistema nervioso. ¿Bien? Nervioso. El siguiente, Nervioso. respiratorio. este es complicado, porque no son los órganos que están en azul, sino los órganos que están en naranja, que integran este conjunto de órganos. Aparato. Es un aparato. Podríamos decir que ¿No es es un el aparato. endocrino? Es endocrino, estoy de acuerdo. Pero vieron que lo que dice la compañera es bastante cierto. Tenemos como, hay acá, ¿verdad? Pero como que no los tenemos tan distribuidos. Por ejemplo, en los miembros superiores e inferiores no tenemos esos órganos. Podríamos pensar que es un aparato. Pero ¿saben por qué no lo ponen en categoría de aparato? Porque cada glándula, que es como se le llama a los órganos de este sistema, está constituido por un tejido predominante que es el epitelial glandular. Y además, como los epiteliales glandulares y del sistema endocrino generan hormonas, la acción que tienen estas hormonas influye en todos los órganos del cuerpo. Entonces, si bien no tienen una distribución anatómica, ¿verdad?, tienen una distribución funcional en todo el cuerpo. Y hay un tejido predominante. Eso ya me permite ponerlo en la categoría de sistema. Es el sistema, para hablar bien, endocrino. Nosotros los uruguayos siempre acentuamos todo y decimos endocrino, pero es correctamente hablando endocrino. ¿Y el de al lado? Cardiovascular, el sistema cardiovascular. Sistema cardiovascular. ¿Por qué sistema? Porque está por todo el cuerpo. Está por todo el cuerpo, y no en todos los órganos, pero en el corazón hay un tejido que predomina, que es el órgano principal, que es el muscular cardíaco. ¿Sí? Por eso sistema cardiovascular. ¿Y el de al lado? Sistema linfático. El linfático, o también le puedo decir defensivo o inmunitario. ¿Sí? ¿Y el siguiente? El respiratorio. El que... Aparato respiratorio. Aparato. Vieron que acá hay una concentración de órganos en alguna región o subregión del cuerpo. ¿Sí? Es aparato respiratorio. ¿Y el siguiente? Aparato digestivo. Digestivo. El aparato digestivo. También encuentra una concentración de órganos, y además los órganos están formados por varios tejidos en los cuales ninguno predomina. El siguiente, El urinario. el urinario, que también es aparato, y el otro, Aparato reproductor masculino. masculino. ¿Están todos de acuerdo con reproductor? No, porque no es siempre para reproducirse, sino que somos animales psicosexuales. Exactamente. Por lo tanto, el término correcto es Genital.
Genital. Aparato genital masculino y el de al lado Aparato genital femenino. femenino. Muy bien. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces, resumiendo, diferencia entre aparato y sistema. Cri, cri. A ver, Los órganos del sistema están por todo el cuerpo, bien. ¿Y los órganos del aparato? concentrados lugar. en una zona. Concentrados en una zona. ¿Otra diferencia? En el sistema predomina Los un tejido. Exactamente. En el sistema los órganos tienen un tejido que predomina. ¿Y en el aparato? Son todos iguales. O sea, no es que sean todos iguales, sino que O sea, ninguno están predomina distribuidos sobre pues, antes. Ninguno Ahí va. predomina. digo a los órganos donde predomina un tejido. ¿Son órganos cómo? Homogéneos. Homogéneos, muy bien. ¿Y cómo le digo cuando no predomina ningún tejido? Hay muchos Heterogéneo. Heterogéneo. son heterogéneos. ¿Están de acuerdo? Entonces ahí tenemos las diferencias. El aparato es el conjunto de órganos relacionados en sí para cumplir una función, igual que el sistema. Pero el aparato tiene órganos heterogéneos, es decir, hay muchos tejidos y ninguno predomina, y el sistema tiene órganos homogéneos, donde hay un tejido que predomina. Además, los órganos del aparato suelen localizarse en alguna región del cuerpo, mientras que los del sistema están distribuidos por todo el cuerpo. Esa sutil diferencia, que parece tan obvia, ¿verdad? Solamente lo usan los que estudian anatomía, ¿sí? Los demás, que se encargan de estudiar las funciones del cuerpo, o sea, la fisiología, les da lo mismo decir aparato que sistema, inclusive llegan a decir que todos son sistemas. Con el tiempo, pienso que todo va a ser sistema, y ya no nos vamos a tener que complicar con el aparato del sistema, ¿verdad? Así que se los aclaro porque esto solamente lo van a ver en anatomía, no lo van a ver en otra rama. ¿Bien? Bueno, tenían ahí un ejercicio donde tenían que encontrar a qué sistema o a qué aparato pertenecía cada una de las funciones que aparecían en el ejercicio. Dice, cubre y protege el cuerpo, ¿verdad? Es característica del sistema tegumentario. Si no lo tienen corregido, es el momento. Sostiene y protege el cuerpo, participa del movimiento y la locomoción, almacena calcio, ¿verdad? Esa sería la función general del Profe, oso. Sí. una pregunta, porque no tiene nada que ver con esto, pero te lo quería preguntar. ¿Sí? Que yo hace días te mandé creo que era creo que era esto, sí. Sí. Como un escrito, puede ser. Sí, esto te lo corrige la plataforma. Yo igual lo reviso porque siempre la plataforma alguna macana se manda. Pues nunca me lo corrigió. ¿No te lo corrigió? No, a mí tampoco. No, dice A mí tampoco. rayita 2. A mí tampoco. Bueno, yo lo reviso. Sí, a mí tampoco. Bueno, quédense A mí tranquilos que tampoco, ya les somos llega. varios.